Qué bueno es poder compartir con ustedes otro día más. Este proyecto que están escuchando es la idea de una necesidad que yo personalmente percibo, y es que en la sociedad que conocemos hoy, el espacio que realmente es genuino y es funcional para que las personas se puedan expresar y enriquecerse en un debate que funcione para la mayoría de nosotros, se está reduciendo significativamente. No es solamente una opinión subjetiva, hay diversos estudios que no les puedo hablar en este momento porque obviamente eso es salirse del tema que principalmente quiero tratar, pero lo que sí quiero destacar es que la libertad de expresión se está reduciendo, no en el sentido convencional que lo conocemos, sino una censura más sutil, una censura que se hace en nombre de la propia libertad de expresión, del derecho que tenemos nosotros como seres humanos a no estar de acuerdo. Porque fundamentalmente la libertad es eso, el derecho a estar en desacuerdo, el derecho a cuestionar, a pensar diferente, obviamente sin agredir a los demás con los que compartimos nuestra sociedad. ¿De qué quiero hablar en esta ocasión? Creo que el programa más adecuado para iniciar este podcast, y creo que es el tema más apropiado en general para discutir hoy, es la propagación de ciertos discursos que son una amenaza. No se está hablando desde una postura ideologizada, sino que objetivamente hay discursos que por sus valores, principios o motivaciones, como los quieran entender, amenazan la vida en sociedad. ¿Y cómo la amenazan? Bueno, eso es lo que quiero profundizar hoy, y me parece que este tema funciona para esta ocasión. Estos discursos se han extendido en todos los hilos que conectan y dan forma a la sociedad. No son solo ideas especulativas, es lo que primero que quiero resaltar. Se pueden ver en países con una larga tradición al libre mercado, cuestionan cómo cuestionan esos valores y principios que les han permitido ser lo que son. En lo social podemos ver cómo la migración desregulada y no tanto desregulada, descontrolada sería la palabra más apropiada, está destruyendo la diversidad cultural de ciertas regiones en específico. En lo cultural estamos viendo cómo se están extendiendo discursos de odio que, enfocado más en lo nacional, en lo local, cómo reniegan de sus orígenes y cómo dan pie a otras formas de entender la sociedad que obviamente son opinables. Está bien que hayan espacios para la discusión, pero lo que sí se puede ver es que estamos retrocediendo como sociedad. Y aunque parezcan hechos inconexos, tienen mucho que ver los unos con los otros. Porque lo que se empieza en las ideas que se plasman en medios de información, libros, medios de comunicación y etcétera, etcétera, tarde o temprano se terminan trasladando a todos los ámbitos que moldean la sociedad, la economía, lo político, lo social, lo cultural. Entonces, para entender cómo funciona la sociedad es bueno ver qué es lo hegemónico, qué es lo hegemónico en la sociedad actual. Y lo hegemónico en la sociedad actual es todo discurso que libere de responsabilidad a los individuos. Más que a los individuos es a los colectivos. No, obviamente no está bien generalizar, no se debe hacer. Yo soy de los primeros que están en desacuerdo con esa idea. Pero si uno mira de una manera objetiva la discusión pública en cualquier lugar del que se imaginen, del que quieran, van a poder ver discursos colectivistas. ¿Y qué es el colectivismo? De una manera muy resumida y una manera muy rápida. Es la idea de que existen colectivos por encima de los individuos. Eh, Existen clases, existen razas, existen géneros, todo lo que pueda dividir a la sociedad. ¿Y qué es lo principal malo con esto? ¿Qué es lo malo con esto? Que están equivocados, están equivocados y eso se puede demostrar. ¿De qué hegemonía y de qué discursos les estoy hablando? Eh, la narrativa feminista que predomina en buena parte del hemisferio occidental, especialmente en Europa. En América Hispana también la pueden encontrar, pero predomina generalmente en Europa. Ese discurso que se ha extendido por Estados Unidos que habla
la reivindicación con ciertas minorías étnicas que han sido atropelladas. En un próximo episodio se pueden discutir y profundizar estos ejemplos y por qué son nocivos y por qué son hegemónicos, porque se repiten y tienen un apoyo directo e indirecto. Eh, También sería bueno profundizar cuáles son las motivaciones, los valores y los principios de las personas que están detrás de estas ideas. Pero lo que es realmente importante es que son los que predominan en la narrativa actual, en la academia, en lo político, en lo social, en la discusión que tenemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ese es el discurso que prima. ¿Y por qué digo que están equivocados? Porque todas esas narrativas parten de la idea de que existen grupos por encima de las personas. Existen razas, existen clases sociales, existen géneros, existen nacionalidades. Dividen a la sociedad entre oprimido y opresor. Y la sociedad es más compleja que eso. Existen personas con una gran amalgama de motivaciones que no se pueden medir, no son cuantificables, que no es posible materializar de una manera objetiva. Y lo que las hace realmente nocivas es que al usted partir de la idea de que existen grupos oprimidos y grupos opresores, inevitablemente va a confluir en la idea de que es necesaria una confrontación que libere a los oprimidos y castigue a los opresores. ¿Y quién determina quién es opresor y quién es oprimido? Eh, nadie, nadie realmente tiene el criterio suficiente para decir quién es culpable y quién es inocente, en un sentido tan abstracto como lo plantean estas formas de pensar, que finalmente tienen derecho a pensar así, porque el derecho a estar en desacuerdo existe, el derecho a plantear la vida como uno la quiere plantear existe. El problema con esto es que ese derecho pierde validez cuando interfiere en el proyecto de vida de las demás personas. Ejemplos puntuales de cómo interviene esto en un tercero. Eh, no es legítimo terminar con la vida de otra persona por creencias, sean subjetivas. Obviamente esto no aplica para todos los casos y lo más apropiado sería profundizar en cada caso particular. Pero en general no puede ser válido terminar con la vida de una persona por la opinión arbitraria de otra. Si no, no tendría sentido hablar de justicia o de ética. Se volverían cosas totalmente relativas. No es tampoco coherente con la libertad. No se corresponde con la libertad la idea de que existen grupos que por razones que se pueden discutir también y tienen cierta validez también, pero lo que viene ahora que no ningún autor lo ha profundizado puntualmente, es un concepto mío al que yo he llegado ahí por cosas que he visto y he aprendido. Es lo que yo llamo discriminación positiva. ¿Y qué es eso? Eh, es la discriminación que se hace a una persona o grupo en virtud de cómo se ven y que se hace en favor de algo bueno. Eh, Ejemplos puntuales. La narrativa que se vio en el movimiento Black Lives Matter que puso, puso en evidencia ese colectivismo que no se quiere reconocer que existe en ese movimiento racial. Porque implícitamente todos afirmaban que existían policías malos, que eran todos, y o que todas las personas blancas son naturalmente malas o que están predispuestas a ser racistas. Esto es lo que quiero que se note, que estas formas de ver, de entender a la comunidad inevitablemente nos llevan al conflicto. Eh, el opresor tiene que ser castigado y el oprimido tiene que ser reivindicado y tiene que ser premiado. Eso es lo que prima hoy. Eso es lo que se puede ver y esos son ejemplos, son los ejemplos más llamativos porque pues son los que más han llamado la atención y han tenido más efecto mediático. Pero no son los únicos, no son los únicos.
Y toda esta marea de movimientos extremistas ha generado una resistencia que muchas veces se hace de manera inconsciente porque esto también está estudiado, los seres humanos estamos predispuestos a resistirnos a las cosas que buscan doblegarnos. En todo momento histórico se ha manifestado esta predisposición, esta naturaleza que tenemos. Pero el problema con esto es que si se sigue forzando así a las personas que no están de acuerdo con esta forma de ver el mundo, inevitablemente se van a radicalizar para poder resistir. Porque es lo que pasa, eso es lo que pasa cuando dos tribus se enfrentan, exacerban sus principios, sus valores, para poder prevalecer. Y esto es un comportamiento muy humano. Estas cosas lo que están haciendo es forzar nuestra naturaleza. ¿Y hacia dónde nos van a llevar? Esa es la pregunta que yo quiero que se queden. ¿A dónde vamos a parar si a esta situación no se le pone un freno? Yo personalmente creo que nos dirigimos a un futuro en donde va a ser cada vez más difícil comunicarnos y obviamente empatizar y ponernos en el lugar de la otra persona. A esta situación se le agregan otros factores, la conexión cada vez más obligatoria y, e invasiva que estamos teniendo con los medios electrónicos. Y no se hace por gusto, es porque una consecuencia indirecta de la digitalización es que inevitablemente nosotros nos tendremos que sumergir cada vez más. Am, Hace unos años era impensable pensar que llevaríamos tanto tiempo dándole tanto tiempo a los dispositivos electrónicos como se lo estamos dando ahora. Y en un futuro ese tiempo va a crecer. Va a tardar, pero va a crecer, eventualmente va a crecer. Ahora, es una amenaza, es una amenaza toda esta proliferación de discursos extremistas que está habiendo en, en esta parte del mundo, en la sociedad libre. Lo que quiero tratar también, visibilizar, es cómo esta secularización afecta a las personas. Nosotros fundamentalmente crecemos a través de la interacción. Necesitamos conectarnos los unos con los otros para poder aprender, para poder ser mejores. Si algo, independientemente de su naturaleza, se interfiere, se interpone en ese proceso, nos está haciendo un tremendo daño. Eh, Ejemplos más puntuales. La interposición que hay entre dispositivos electrónicos, dispositivos digitales y las personas que se está haciendo cada vez mayor, repito, está destruyendo esta naturaleza que nos hace intercambiar, que nos hace interactuar. Entonces, si se destruye ese proceso, nos va a ser cada vez más difícil empatizar. Y creo yo que esa es una buena explicación a la exacerbación que ha habido en los últimos años. Porque al no poder empatizar con el otro, al no tenerlo al frente, es más fácil para su subconsciente agredirlo, porque no va a tener ese atenuante, que es saber que detrás de ese escritorio hay otra persona, a fin de cuentas, por más diferente que piense usted. Eso es lo que el colectivismo hace, porque al dividir a las personas y encasillarlas en cualquier generalización que ustedes se imaginen, quita esa responsabilidad que tenemos de empatizar, porque empatizar es una responsabilidad, o por lo menos debería estar en primer lugar de un ciudadano, de una persona, ni siquiera un ciudadano, de una persona. Ese es el potencial destructivo que tiene el colectivismo y estas formas de pensar que están predominando en nuestros tiempos. Ese es el peligro que yo estoy viendo. Y no soy solamente yo, hay autores que también han arribado a esta conclusión. Eh, un escritor, periodista y comentarista político, Douglas Murray, tiene un libro que se llama La masa enfurecida y profundiza esto, profundiza cómo la digitalización está suprimiendo algunos elementos de nuestro inconsciente y eso hace aflorar comportamientos más instintivos. Eh, Se puede traer en futuros programas una lista de autores que pueden dar un punto de vista más rico,
atractivo en este tema. Pero lo que quiero dejar claro es que no es una forma de pensar exclusivamente mía o de un grupo minoritario de personas. Es un problema que lo han concluido muchos autores que en algunos casos son contradictorios o por lo menos no estarían de acuerdo en muchas cuestiones. Entonces, si un consenso numeroso, considerable de personas concluyen una misma problemática, es porque esa problemática existe, o por lo menos gana el derecho de que la tomen en serio. Autores como Douglas Murray, un periodista y escritor inglés, en su libro La locura postmoderna habla precisamente de eso, cómo al no poder interactuar como lo hacíamos en otros momentos históricos, esa ausencia está haciendo aflorar en nosotros comportamientos más instintivos y está haciendo que distintos grupos se agredan entre sí. Obviamente él profundiza esto más, indaga cuáles son estas razones que llevan a ciertos grupos a agredir a otros y a veces hay razones serias, razones que por lo menos son entendibles. El futuro de la libertad de Faret Zakaria, muy recomendado. Eh, Habla de lo mismo, cómo, cómo el empobrecimiento de la discusión pública está matando la democracia, que es algo de lo que nadie quiere hablar tampoco. Se ha vuelto una vaca sagrada, algo que nadie cuestiona, que nadie quiere sacar las debilidades, que cosa que es tremendamente peligrosa, porque si usted no conoce las debilidades de algo, ¿cómo se supone que la va a proteger? ¿Cómo se supone que nosotros podemos vivir en democracia si no sabemos cuáles son las limitaciones de la misma? Porque la democracia no es perfecta, tiene limitaciones, tiene desventajas. Eh, una limitación que yo veo y que para mí por lo menos es la más peligrosa es la voz y el voto que tienen ciertas personas que utilizan su poder dentro de la democracia para acabar con la misma. Y tampoco es algo traído de la imaginación, ha pasado, empíricamente se puede ver diversas figuras que han usado la democracia para disolverla, precisamente. Eso es preocupante porque esas ideas se están proliferando ahora, en este momento histórico. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tan preparados estamos para defendernos de esas ideas? Y es aquí donde viene la importancia de debatir, y más que debatir, cuestionar. Preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien, si lo que creemos es correcto, si debemos cambiar. Es natural equivocarse, es importante, creo yo, porque el acierto viene después del error y es algo que aplica para todo, para toda la vida, para para cualquier cosa. El cambio viene de la equivocación, de el acierto, perdón, el acierto viene de la equivocación, viene de intentar una y otra vez hasta dar con la herramienta correcta, con la creencia correcta, o por lo menos una creencia que sea más acertada que la que se tenía antes. Hay que cuestionarnos y también cuestionar lo que tenemos a nuestro alrededor. Esa es la principal fortaleza que tiene la democracia, pero no se explota como se debería. Pero es importante recalcarlo. Eh, ¿Cómo se combate todo esto, toda esta problemática? Lo políticamente correcto sería afirmar que hay que trabajar duro en la democracia, hay que todos tenemos el mismo valor, todas esas ideas fantasiosas que predominan en la actualidad, que también son otro peligro, idealizar todo, romantizar la democracia, pensar que si se le da participación a todos los ciudadanos que componen una determinada comunidad va a salir adelante porque es lo correcto. Eso no sucede. Y lejos de suceder pocas veces, rara vez sucede.
Un ciudadano tiene que estar formado para poder participar en el proceso democrático. Y eso es algo tampoco políticamente correcto, pero es una realidad. No se trata de discriminación o cualquier, cualquier tipo de descalificación que le puedan dar. Un ciudadano tiene que estar formado para poder participar. Es importante que así sea. Y no por capricho. Es verificable también. Las sociedades que tienen ciudadanos más formados son menos propensas a elegir decisiones que van a funcionar en contra de sus propios intereses. Ahora, esto no quiere decir que hay que quitarles la participación. Esa tampoco es la idea. Lo que yo quiero dejar en claro es que hay que darle la importancia adecuada a la formación del ciudadano. Y eso se consigue en la discusión con las personas que tenemos cerca a nosotros, en el diálogo constructivo, en reconocer que no tenemos todas las respuestas y que lejos que de tenerlas tenemos más preguntas. Una vez que bajamos ese manto de superioridad, perdón, es cuando el progreso se hace accesible a nosotros. Eso es lo que yo quería transmitirles en este primer programa. Espero que haya sido de su agrado, que en una próxima ocasión nos podamos seguir oyendo y desearles suerte.